¿Alguna vez has sentido que haces todo bien, pero otros avanzan más rápido? Que trabajas duro, te esfuerzas, pero hay personas que con menos esfuerzo logran más. No es suerte, es astucia, porque en la vida no siempre gana el más fuerte, sino el más inteligente, el que piensa antes de hablar, el que actúa con estrategia, el que no reacciona, observa, calcula y decide con precisión. Hoy vas a descubrir las lecciones que no enseñan en la escuela, pero que marcan la diferencia entre ser uno más o ser el que lidera. Si estás listo para dejar de ser predecible y empezar a jugar con ventaja, quédate. Porque esto no es motivación, es estrategia y te va a cambiar el juego. Antes de empezar, quiero que hagas algo poderoso que marcará el tono de todo lo que viene. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase. Hoy decido superarme a mí mismo. Soy estoico. Escríbela con intención, con compromiso, como una orden directa a tu subconsciente. Porque cuando declaras algo con fuerza, lo grabas, y cuando lo grabas, lo vives. Esta frase no es solo un comentario, es el primer paso hacia una nueva mentalidad. Hazlo ahora y empieza a reprogramarte desde dentro. Número 1. Ser el más tonto en la habitación para aprender. Si siempre eres el más inteligente en la habitación, estás en la habitación equivocada. Porque no se crece donde todo se entiende, se crece donde te sientes pequeño, donde te das cuenta de que hay más por aprender, más por desarrollar, más por mejorar. Y aunque el ego grite por atención, aunque quiera destacar y tener siempre la razón, el verdadero progreso nace cuando te atreves a ser el que menos sabe. No por falta de capacidad, sino por tener la humildad de reconocer que todavía puedes ser mucho más. Ser el tonto en la habitación no es una desventaja, es una ventaja disfrazada. Porque cuando estás rodeado de personas más sabias, más hábiles, más experimentadas, tu mente se activa. Tu nivel de exigencia sube, empiezas a prestar más atención, a absorber información como una esponja, a salir de tu zona de confort constantemente, te obligas a crecer, a adaptarte, a superar tus límites, y ese es el terreno donde nacen los verdaderos saltos de evolución personal. Pero esto requiere coraje. Porque estar en una habitación donde sabes menos que los demás puede incomodarte. Puede hacerte sentir inseguro, pequeño, fuera de lugar. El ego va a resistirse, va a querer volver a donde te sientes superior, donde nadie te desafía, donde todo parece fácil. Pero lo fácil no te transforma, lo desafiante sí. Y si puedes sostener esa incomodidad sin huir, sin cerrarte, sin fingir que sabes, entonces ya estás avanzando. Ya estás rompiendo una barrera interna que muchos nunca cruzan. El problema es que la mayoría quiere aprender sin exponerse, quiere crecer sin incomodarse, pero no hay crecimiento real sin momentos de silencio, de escuchar más que hablar, de aceptar que no sabes tanto como creías. Es ahí donde nace la verdadera apertura, porque solo una mente que acepta su ignorancia puede llenarse de nuevo conocimiento. Busca esos espacios, rodéate de personas que te inspiren, que te reten, que te incomoden de forma constructiva. Personas que no alimenten tu ego, sino tu evolución. Deja de buscar validación y empieza a buscar exigencia. La incomodidad que sientes hoy al no saber algo es la base de la confianza que sentirás mañana cuando lo domines. Pero para llegar ahí, primero tienes que atreverte a empezar desde abajo. Haz preguntas, observa, escucha más de lo que hablas, no intentes impresionar, intenta aprender. Porque cada conversación con alguien que sabe más que tú es una oportunidad para crecer 10 veces más rápido que si estuvieras solo. No te compares, no te critiques, solo enfócate en absorber, en mejorar, en avanzar. Esa mentalidad humilde y enfocada es la que convierte a un aprendiz en un maestro. Desde la mirada del estoicismo, esta práctica es fundamental. Epicteto, uno de los grandes sabios estoicos, comenzó su camino como esclavo. No tenía poder, no tenía prestigio,
pero tenía hambre de sabiduría, y esa hambre lo llevó a rodearse de maestros, a escuchar con humildad, a aceptar que no lo sabía todo. Los estoicos veían el aprendizaje como un camino constante, no como un lugar al que se llega. Marco Aurelio, siendo emperador, todavía escribía en sus meditaciones como un alumno, recordándose a sí mismo que debía practicar la humildad, la razón y la apertura cada día. Porque ser sabio no es tener todas las respuestas, es saber cuándo callar, cuándo aprender y cuándo dejarse guiar. No tengas miedo de empezar desde cero. No tengas miedo de sentirte perdido al principio. Todos los que hoy admiras también fueron el más tonto en alguna habitación. Lo que los diferencia es que no huyeron de esa incomodidad. Se quedaron, aprendieron, y al final se convirtieron en los que ahora inspiran a otros. Tú también puedes hacerlo. Solo necesitas dar ese paso, entrar en lugares donde tu ego se calle y tu mente despierte. Y cuando lo hagas, cuando veas todo lo que hay por aprender, no te frustres. Alégrate, porque eso significa que estás en el lugar correcto, estás justo donde empieza tu verdadera transformación. Número 2. Extraer lecciones de los errores ajenos. A veces la mejor forma de aprender no es hablar, sino observar, escuchar sin interrumpir, mirar sin juzgar. No siempre necesitas vivir un error para entenderlo. También puedes crecer viendo cómo otros tropiezan. Pero para eso necesitas algo que no todos tienen: silencio interior. Porque el ego quiere corregir, quiere demostrar que sabe, quiere decirle al otro lo que debería hacer, pero la sabiduría verdadera no siempre se expresa, muchas veces simplemente absorbe, aprende, toma nota. Cuando ves a alguien cometer un error, puedes reaccionar de dos formas. Puedes juzgar y criticar, creyendo que eso te hace superior, o puedes observar y preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto sin repetirlo en mi vida? Y ahí, en esa pequeña reflexión, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Porque estás entrenando tu mente para extraer lecciones en lugar de repartir culpas. Estás eligiendo mejorar sin crear fricciones, sin alimentar tu ego, sin dañar relaciones innecesariamente. Corregir a otros sin ser solicitado casi siempre genera resistencia. Aunque tengas razón, la mayoría de personas no está lista para escuchar sus errores. Se sienten atacadas, humilladas o incomprendidas, y aunque tu intención sea buena, el resultado puede ser el opuesto: distancia, discusión, desconexión. Pero si en lugar de querer arreglar al otro, decides arreglar algo en ti observando su fallo, entonces tú evolucionas y ellos mantienen su dignidad. Eso es doble victoria. No generas conflicto y tú creces en silencio. Convertirte en un observador consciente no es ser pasivo, es ser inteligente. Significa que estás prestando atención al comportamiento humano para anticiparte, para prevenir, para actuar con más claridad en tu propia vida. Cada error ajeno es una advertencia gratuita. Una señal que puedes usar para afinar tu carácter, tu estrategia, tu forma de relacionarte. Solo necesitas entrenarte para verlo así. Por ejemplo, si ves a alguien perder una oportunidad por falta de preparación, en lugar de pensar «yo nunca haría eso», piensa «¿estoy realmente preparado para cuando me llegue mi momento?». Si ves a alguien dañar una relación por hablar sin pensar, no lo critiques. Reflexiona, ¿en qué situaciones yo también reacciono sin filtrar mis palabras? Cada error que te rodea puede ser un espejo si estás dispuesto a mirar sin arrogancia. Y esto, además, te convierte en alguien mucho más sabio socialmente, porque las personas que no corrigen a todos a su alrededor, pero aún así mejoran constantemente, generan respeto. Son vistos como discretos pero sólidos. Callados, pero poderosos, porque su crecimiento no necesita ser anunciado, se nota en su forma de actuar. Y eso impacta más que 1000 palabras. Los estoicos entendían esta práctica con claridad. Séneca decía que el sabio observa, no para condenar, sino para entender. Epicteto enseñaba que no podemos controlar el comportamiento de los demás, pero sí lo que hacemos con lo que ese comportamiento nos muestra.
Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía que todo lo que ves puede ser una lección si estás despierto. Para los estoicos, cada error ajeno era una oportunidad interna para fortalecer la paciencia, practicar el silencio, refinar el juicio. Así que la próxima vez que veas a alguien fallar, respira, no corrijas, no te burles, no asumas superioridad, solo aprende. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta situación sobre mí, sobre la vida, sobre el comportamiento humano? Toma nota mental, aplica en tu vida y sigue adelante, porque los sabios no necesitan señalar errores para demostrar que saben. Usan los errores, propios o ajenos, como materia prima para seguir creciendo. Y cuando tú haces lo mismo, cuando dejas de querer arreglar al mundo y comienzas a pulirte a ti mismo con todo lo que el mundo te muestra, ahí es cuando realmente te conviertes en alguien imparable, porque aprendes en silencio, actúas con conciencia y creces sin hacer ruido. Número 3. Ser estratégico, no reactivo. Vivimos en un mundo que te empuja a reaccionar. Todo está diseñado para provocarte. Las noticias buscan escandalizarte. Las redes sociales quieren tu atención inmediata. Los conflictos del día a día te tientan a perder el control. Y si no estás consciente, si no desarrollas dominio sobre ti mismo, terminas siendo un simple reflejo de lo que te pasa. Reaccionas sin pensar, sin estrategia, y luego te preguntas por qué las cosas no salen como esperas. Pero aquí está la verdad. Cada vez que reaccionas impulsivamente, entregas tu poder. Estás cediendo el control de tu vida a lo externo. En cambio, cuando decides ser estratégico, cuando eliges actuar en lugar de reaccionar, recuperas el mando. No haces lo que el impulso te pide, haces lo que tu propósito te exige. Esa es la diferencia entre alguien que solo sobrevive y alguien que avanza con inteligencia. Reaccionar es fácil, es automático. Alguien te provoca y respondes. Sientes miedo y te paralizas. Te critican y atacas. Pero actuar con estrategia es otra historia. Es detenerte, es observar, es respirar. Y entonces con calma elegir la mejor jugada. No la más rápida, no la más emocional, sino la más efectiva. Esa que te acerca a tu objetivo, no la que solo descarga tu frustración. Ser estratégico no significa reprimir lo que sientes. Significa usar lo que sientes como información, no como motor. Es reconocer la emoción, pero no dejar que ella decida por ti. Es tener claridad en medio del ruido. Y eso se entrena. Cada vez que logras no caer en la provocación, cada vez que decides responder con sabiduría en lugar de impulsividad, estás reforzando tu poder interior. El mundo necesita menos personas reactivas y más mentes estratégicas. Personas que piensen antes de hablar, que escuchen antes de juzgar, que se mantengan firmes incluso cuando todo a su alrededor se desordena. Porque esas personas son las que toman mejores decisiones, construyen relaciones más sanas y avanzan con dirección clara en sus vidas. Para lograrlo, necesitas cultivar el hábito de la pausa. Cuando algo te moleste, antes de responder, respira. Cuenta hasta 3. Pregúntate, ¿esta reacción me acerca o me aleja de lo que quiero lograr? ¿Estoy actuando desde el ego o desde la razón? Y solo después de tener una respuesta, toma acción. Esa pausa, ese espacio entre el estímulo y tu respuesta, es donde nace el poder personal. También ayuda a tener un propósito claro. Cuando sabes hacia dónde vas, es más fácil no dejarte arrastrar por cualquier situación. Tus decisiones ya no dependen de cómo te sientes en el momento, sino de lo que estás construyendo a largo plazo. Esa visión te da dirección. Y esa dirección te da fuerza para mantener la calma. Desde el estoicismo, esta idea es fundamental. Los estoicos no eran fríos, eran estratégicos. Epicteto enseñaba que lo que te perturba no es lo que ocurre, sino cómo reaccionas a ello. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, escribía que el alma se mantiene invencible cuando actúa con razón y no con impulso.
Para ellos, la verdadera libertad no era hacer lo que quisieras en el momento, sino tener el dominio de elegir con sabiduría, incluso en los momentos más difíciles. Así que si quieres tomar el control de tu vida, empieza por tomar el control de tu mente. Decide que no vas a reaccionar por costumbre, sino a responder con estrategia. No para demostrar nada a nadie, sino para respetar tu proceso, tu visión, tu paz. Porque cada reacción impulsiva te aleja de ti y cada acción consciente te acerca a la vida que realmente quieres construir. No eres un reflejo de lo que pasa, eres el arquitecto de cómo respondes. Y si logras ser ese tipo de persona que piensa, que evalúa, que elige con calma, entonces no solo tendrás más control, tendrás más poder, más claridad, más libertad, porque no hay fuerza más grande que la mente que no se deja arrastrar. Y cuando tú decides actuar con estrategia, en lugar de reaccionar con emoción, te conviertes en esa fuerza. Número 4. Proteger tus vulnerabilidades. No todo lo que sientes necesitas compartirlo. No todo lo que te duele tiene que ser visible. Vivimos en una época donde se glorifica la transparencia, como si exponer nuestras debilidades al mundo fuera sinónimo de fortaleza. Pero la verdad es que no todo el mundo merece saber tus batallas internas, porque no todos miran con compasión. Algunos observan para juzgar. Otros escuchan para usar lo que saben en tu contra. Y si no tienes cuidado, puedes convertirte en alguien vulnerable. No por lo que eres, sino por lo que revelas sin filtro. Proteger tus vulnerabilidades no es esconderte, no es reprimirte, es tener sabiduría emocional. Es entender que la intimidad es un privilegio, no un derecho universal. Que no cualquiera debería tener acceso a lo más frágil de ti, porque tus heridas no son un espectáculo, son espacios sagrados que solo deben ser compartidos con quienes han demostrado merecerlo. Quien no cuida su información emocional, tarde o temprano, se convierte en blanco fácil para manipulaciones, traiciones o malentendidos. Cada vez que revelas un punto débil a quien no tiene la madurez de entenderlo, corres el riesgo de que eso sea usado para controlarte, para herirte o simplemente para hablar de ti cuando no estés. Y luego, cuando te sientes traicionado o expuesto, no sabes en qué momento entregaste tanto. La respuesta está ahí. Fuiste demasiado abierto, demasiado pronto, con personas que no eran confiables. Esto no significa que tengas que cerrarte al mundo, significa que aprendes a filtrar, que compartes desde la prudencia, no desde la urgencia emocional, que eliges con quién abrirte, cuándo hacerlo y hasta qué punto, que entiendes que proteger tu mundo interior no es debilidad, es estrategia de vida. Así como no entregas las llaves de tu casa a cualquiera, tampoco deberías entregar las llaves de tu alma tan fácilmente. Y es que muchas veces buscamos conexión mostrando nuestras heridas. Pensamos que al contar nuestro dolor, creamos cercanía. Y sí, eso puede pasar con personas empáticas. Pero también puede pasar lo contrario, que se rían de ti, que te minimicen, que lo cuenten, que lo usen. Y ahí es donde necesitas una barrera. No un muro de frialdad, sino un filtro de sabiduría. Practica el silencio selectivo. Aprende a guardar para ti lo que aún está en proceso. Habla cuando tus emociones ya no dominen tu juicio. Habla con quien sabes que escuchará sin aprovecharse. Y si no tienes a alguien así, no pasa nada. Es mejor el silencio reflexivo que la exposición innecesaria. Desde el estoicismo, esta actitud es coherente. Los estoicos enseñaban a cultivar la autodisciplina, a mantener el control interno sin depender del entorno. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que el alma debe mantenerse impenetrable al juicio externo. Epicteto enseñaba que lo que está dentro de nosotros debe ser gobernado con sabiduría y que no todos merecen acceso a nuestra interioridad. La virtud no se grita, se practica en silencio. Y parte de esa virtud está en saber cuándo hablar y cuándo callar. No necesitas demostrar tu dolor para validar tu proceso.
No necesitas contarle a todos tus planes, tus miedos o tus debilidades para sentirte comprendido. Lo que necesitas es mantenerte firme en tu centro y elegir con inteligencia a quién invitas a conocer tu mundo interior. Porque cuando controlas lo que revelas, también controlas cómo te afectan los demás. Y esa es una de las formas más poderosas de libertad, saber que lo más valioso de ti está protegido, que tus emociones no están a la deriva, que tu vulnerabilidad no es una herramienta para conectar con cualquiera, sino un espacio reservado para quienes realmente saben cuidarlo. Ser reservado no es ser frío, es ser consciente, es darte valor, es entender que la verdadera fortaleza no siempre se muestra, pero siempre se siente, y que en un mundo donde todos comparten sin pensar, tú eliges pensar antes de compartir. Y eso, más que una defensa, es una forma de sabiduría. Número 5. Saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Saber hablar no es lo mismo que tener algo valioso que decir. En un mundo donde todos quieren opinar, donde el ruido parece dominar cada conversación, el verdadero poder está en saber cuándo guardar silencio. La sabiduría no se mide por la cantidad de palabras, sino por la precisión con la que se usan. A veces, el silencio revela más inteligencia que un discurso largo, y quien domina el arte de escuchar tiene una ventaja que muchos subestiman. Comprende antes de responder, observa antes de intervenir, y cuando habla, lo hace con impacto. Hablar por hablar es un reflejo del ego. El ego quiere ser escuchado, quiere atención, quiere tener la última palabra. Pero la sabiduría no busca protagonismo, busca efectividad. Escuchar con atención es una forma de respeto, pero también una estrategia poderosa, porque cuando escuchas más, entiendes más. Y cuanto más entiendes, mejor eliges tus palabras. Dejas de reaccionar por impulso y empiezas a responder con propósito. En el trabajo, en las relaciones, en la vida diaria, saber cuándo hablar y cuándo callar marca la diferencia entre el conflicto y la resolución. La mayoría habla desde el deseo de tener razón, no desde el deseo de aportar claridad. Pero si te entrenas para observar primero, si te das unos segundos para absorber lo que sucede, lo que el otro realmente está diciendo, entonces cuando llegue el momento de hablar, tus palabras pesarán, porque no serán reactivas, serán pensadas, no buscarán impresionar, buscarán resolver. No siempre tienes que corregir, no siempre tienes que explicar tu punto de vista. A veces, lo más inteligente que puedes hacer es escuchar con atención, hacer una pausa y guardar silencio, dejar que el otro se exprese sin interrupción, permitir que el momento se complete. Y luego, si hay algo realmente útil que decir, decirlo, pero no por ansiedad, no por presión, no por protagonismo, sino porque lo que vas a decir tiene un sentido real. Escuchar también te da poder. El poder de conocer lo que otros piensan antes de que tú muestres tu posición. El poder de entender la dinámica de una conversación antes de intervenir. El poder de detectar errores, contradicciones, verdades ocultas. Y todo eso lo logras sin necesidad de hablar, solo observando, solo prestando atención. Y cuando finalmente hablas, todos escuchan. Porque saben que si tú rompes tu silencio es por una buena razón. Esto también te convierte en alguien más respetado, porque en un entorno donde todos quieren ser el centro, tú te conviertes en el que aporta valor, en el que piensa antes de hablar, en el que no dice lo que todos dicen, sino lo que realmente hace falta decir. Esa es la diferencia entre sonar inteligente y serlo de verdad. Desde la visión del estoicismo, esta práctica es una muestra de dominio propio. Epicteto enseñaba que tenemos 2 oídos y una sola boca, y que deberíamos usarlos en esa proporción. Marco Aurelio también reflexionaba sobre el valor de hablar con intención, no con exceso. Para los estoicos, el sabio no es el que siempre tiene algo que decir, sino el que sabe cuándo es necesario decirlo.
porque para ellos el silencio no era vacío, era fuerza contenida, era claridad interna, era parte de la virtud. Así que si quieres empezar a destacarte, a tener más influencia, a construir relaciones más profundas y efectivas, empieza por hablar menos y escuchar más. Observa, respira, y cuando hables, hazlo con claridad, con calma, con precisión. No necesitas muchas palabras para ser respetado. Solo necesitas las correctas, dichas en el momento adecuado. Recuerda, no gana el que más habla, gana el que más entiende. Y entender solo es posible cuando te entrenas en el arte de escuchar, no para responder rápido, sino para responder bien. Esa es la verdadera sabiduría, la que no compite por atención, pero termina ganándose el respeto de todos, porque quien sabe cuándo hablar, siempre tiene algo valioso que decir. Número 6. 3 cosas nunca regresan. Hay 3 cosas que una vez que se van, nunca regresan. El tiempo, la palabra y la oportunidad. 3 elementos invisibles, pero con un poder inmenso para construir o destruir, para avanzar o quedarte estancado, para crecer o vivir en arrepentimiento. Si no los valoras a tiempo, el día que te falten, ya será tarde. Porque lo que dejas pasar hoy por distracción, por descuido o por orgullo, mañana no volverá. Y eso es lo que hace tan importante vivir con conciencia, hablar con sabiduría y actuar con determinación. El tiempo es lo más justo y lo más cruel al mismo tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de horas en un día, pero no todos las usamos igual. Algunos las invierten, otros simplemente las desperdician. Y no se trata solo de trabajar más o estar ocupado todo el tiempo. Se trata de vivir con propósito. Porque cada segundo que dejas pasar en cosas que no suman, en personas que no aportan o en hábitos que te alejan de tu mejor versión, es tiempo que no podrás recuperar. No puedes retroceder, no puedes pausar, solo puedes decidir aquí y ahora qué haces con lo que te queda. La palabra es otro recurso que se lanza y ya no vuelve. Una vez que algo sale de tu boca, no puedes borrarlo. Puedes arrepentirte, puedes pedir perdón, pero el impacto que tuvo ya está hecho. Por eso es tan importante hablar con intención, no con impulso. Pensar antes de decir. Elegir el silencio cuando no hay nada útil que aportar. Porque muchas veces un comentario dicho sin pensar puede destruir una relación, arruinar una oportunidad o lastimar profundamente a alguien que no lo merecía. La palabra puede ser medicina o puede ser veneno, y tú decides qué entregar. Y luego está la oportunidad, esa que aparece sin anunciarse, que no avisa 2 veces, que si la dejas pasar puede cambiar el rumbo de tu vida. Las oportunidades no esperan a que estés listo, solo aparecen. Y si tú no estás despierto, si estás ocupado en excusas, si estás atrapado en miedos o distracciones, simplemente la pierdes. Y sí, pueden venir nuevas oportunidades, pero no la misma. Porque cada una tiene su propio contexto, su propio momento, su propia energía. Y si no la tomas, alguien más lo hará. Por eso, cuando la vida te presente algo valioso, no dudes tanto. No esperes a que todo esté perfecto. Muévete, actúa, aprovecha. El problema es que la mayoría vive como si estas 3 cosas fueran infinitas, como si siempre hubiera más tiempo, como si las palabras no tuvieran peso, como si las oportunidades pudieran repetirse eternamente. Y no es así. Lo que no haces hoy, mañana quizás ya no tenga sentido. Lo que dices sin pensar hoy, mañana puede costarte caro, y lo que no tomas hoy puede ser lo que más lamentes mañana. Por eso, cada día tienes una responsabilidad contigo mismo, cuidar lo que haces, cómo hablas y qué decides tomar. Desde el estoicismo, este enfoque tiene un valor central. Marco Aurelio escribía que debemos vivir cada día como si fuera el último, no en un sentido trágico, sino como un recordatorio de que el tiempo es finito y por eso debe ser bien usado. Epicteto insistía en que no debemos hablar de lo que no dominamos y que el silencio es una virtud del sabio. Y Séneca enseñaba que no hay mayor desperdicio que el del tiempo, porque es el único recurso que una vez perdido jamás regresa. Para los estoicos vivir bien era vivir con atención,
con moderación y con decisión. Y esas tres actitudes se aplican perfectamente a cómo usamos el tiempo, las palabras y las oportunidades. Así que mírate hoy, haz un alto y pregúntate, ¿en qué estás gastando tu tiempo? ¿Qué estás diciendo que luego te arrepientes? ¿Qué oportunidades estás dejando pasar por miedo, por comodidad, por esperar el momento perfecto? Porque si no te haces estas preguntas ahora, la vida te las hará más adelante y quizá ya no haya forma de responderlas. Vive con la conciencia de que el tiempo es oro, que la palabra es poder y que la oportunidad es única. No dejes que lo irrecuperable se convierta en tu mayor arrepentimiento. Decide hoy usarlos con sabiduría, porque ahí está la diferencia entre vivir con propósito o vivir lamentando lo que no hiciste cuando tuviste la chance. Número 7. No te esfuerces en convencer a otros de tu felicidad. La verdadera felicidad no necesita ser explicada, ni demostrada, ni publicada. Si tienes que convencer a los demás de que eres feliz, probablemente no lo eres, porque la paz interior no grita, no busca aplausos, no necesita validación. La felicidad genuina es silenciosa, serena, privada, se vive, no se presume, y sin embargo vivimos en una cultura que empuja lo contrario, a mostrar, a comparar, a probar, como si tu sonrisa solo valiera si los demás la creen, como si tu vida solo tuviera sentido si otros la aprueban, como si la plenitud viniera de afuera y no de adentro. ¿De qué sirve parecer feliz si por dentro estás vacío? ¿Qué valor tiene convencer al mundo de que todo está bien si ni tú mismo te lo crees? Vivir para demostrar es la forma más silenciosa de esclavitud, porque no estás viviendo para ti, estás actuando para una audiencia invisible, y eso no solo desgasta, también te aleja de lo más importante, tu autenticidad. El tiempo que pasas tratando de impresionar a los demás, podrías usarlo para conocerte, sanarte, crecer de verdad. A veces ni siquiera es consciente. Subes una foto sonriendo, escribes una frase motivadora, compartes lo bien que te va. Pero en el fondo lo haces esperando que alguien lo vea, lo valide, lo admire. Y ese pequeño gesto, repetido una y otra vez, se convierte en una adicción. Porque cuando tu felicidad depende de la reacción ajena, ya no es tuya, es prestada, frágil, manipulable. Deja de esforzarte por parecer feliz, empieza a trabajar en serlo, y eso solo ocurre cuando te liberas del peso de las expectativas, cuando ya no necesitas explicar tus decisiones, justificar tu camino o adornar tu vida para que parezca perfecta, cuando entiendes que la vida no es una vitrina, sino un proceso interno, que el verdadero éxito no se mide en likes, sino en paz mental. Que la plenitud no se anuncia, se siente. Ser feliz de verdad es aprender a estar en paz sin tener que demostrarlo. Es sentirte completo aunque nadie lo note. Es vivir con sentido aunque nadie lo aplauda. Porque la única aprobación que realmente cuenta es la tuya. Cuando te miras al espejo y sabes que estás viviendo fiel a ti mismo. Cuando tus decisiones no buscan impresionar, sino construir. Cuando tu energía no se va en mostrar, sino en vivir. Esto no significa que no compartas tus logros o tus alegrías. Significa que lo hagas desde un lugar auténtico, no desde la necesidad de aprobación. Que si sonríes, sea porque realmente lo sientes, no porque alguien está mirando. Que si hablas de tu felicidad, sea porque fluye naturalmente, no porque necesitas convencer a nadie de que todo está bien. Desde el estoicismo, esta idea también está presente. Epicteto enseñaba que lo importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te gobiernas a ti mismo. Marco Aurelio escribía que la opinión ajena es una distracción más que debe ser ignorada si quieres conservar tu centro. Para los estoicos, la virtud era el único camino hacia la tranquilidad. Y esa virtud no depende del reconocimiento externo, sino del compromiso interno. Por eso, vivir buscando la validación ajena era considerado una pérdida de tiempo y de poder personal. Cuando dejas de esforzarte por convencer a otros de tu felicidad, ganas espacio para construirla de verdad.
Dejas de actuar y empiezas a vivir. Dejas de cargar con la máscara y empiezas a conectar con lo que realmente eres. Y esa honestidad contigo mismo es el principio de toda transformación profunda. No le debes a nadie una versión feliz de ti. Lo único que te debes es construir una vida en la que te sientas libre, pleno y en paz, aunque nadie más lo entienda. Porque al final del día, nadie más vive tu vida. Nadie más siente lo que tú sientes, nadie más recorre tu camino, así que deja de actuar para los demás y empieza a vivir para ti, sin explicaciones, sin adornos, sin necesidad de convencer a nadie. Ahí es donde empieza la verdadera libertad, ahí es donde nace la felicidad real, no la que se muestra, sino la que se vive en silencio, con gratitud, con presencia, y eso, aunque nadie lo vea, es suficiente. Número 8. La diferencia entre trabajar duro y trabajar de manera inteligente. Trabajar más no siempre significa avanzar más. Puedes pasar horas, días, incluso años, esforzándote al máximo, dándolo todo, desgastándote sin parar, y aún así sentir que no te estás moviendo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo sin dirección no es progreso, es solo agotamiento. Vivimos en una cultura que glorifica el trabajo duro, como si solo sudar, trasnochar y sacrificarse fuera suficiente para alcanzar el éxito. Pero la verdad es que no se trata solo de cuánto trabajas, sino de cómo trabajas. Puedes levantar antes que todos, acostarte después que todos, estar ocupado todo el día y aún así estar estancado. Porque si no estás enfocado en lo correcto, si no estás usando tu tiempo con inteligencia, si no estás aplicando estrategia, entonces estás moliendo sin avanzar. Es como remar con fuerza, pero en la dirección equivocada, y eso, lejos de acercarte a tus metas, te aleja con más rapidez. Trabajar inteligentemente no significa trabajar menos, significa trabajar con propósito, significa hacer primero lo que más impacto tiene, significa priorizar, planificar, automatizar lo que se puede automatizar y delegar lo que no necesitas hacer tú. Significa estudiar, preguntar, rodearte de quienes saben más que tú y no repetir métodos que no funcionan solo porque estás acostumbrado a ellos. Trabajar de manera inteligente es elevar la calidad de tu esfuerzo, no solo la cantidad. Y aquí es donde muchas personas caen en una trampa silenciosa. Creen que el cansancio es una medalla, que si están agotados, estresados, llenos de tareas, eso significa que están avanzando. Pero muchas veces ese cansancio es solo el reflejo de un sistema mal diseñado. Están ocupados, sí, pero no son productivos. Están activos, pero no efectivos. Hay una gran diferencia entre estar ocupado y estar en movimiento real, entre hacer mucho y hacer lo que realmente importa. Y hasta que no hagas esa distinción, seguirás atrapado en la ilusión de que más esfuerzo equivale a mejores resultados, cuando en realidad lo que necesitas es más claridad, más enfoque, más estrategia. Empieza por revisar en qué estás invirtiendo tu tiempo. ¿Estás resolviendo tareas urgentes o construyendo resultados importantes? ¿Estás apagando incendios o previniendo que se enciendan? ¿Estás llenando tu agenda con actividades o estás dirigiendo tu energía a lo que realmente te acerca a tu objetivo? Si no haces estas preguntas, el trabajo duro se convertirá en una fuga constante de energía, sin retorno. Rodéate de personas que ya estén donde tú quieres estar. Aprende de ellos. Pregunta, observa, adapta lo que hacen, porque no necesitas descubrir todo por ti mismo. El trabajo inteligente consiste también en aprovechar el conocimiento de otros para avanzar más rápido. En vez de construir el camino solo, usa el mapa de quien ya lo recorrió. Eso no es hacer trampa, es ser sabio. Desde el estoicismo, esta mentalidad también tiene raíces profundas. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho.
Para los estoicos, el tiempo era uno de los bienes más valiosos y desperdiciarlo era una forma de autotraición. Epicteto enseñaba que no debíamos actuar por impulso, sino por razón, que nuestras acciones debían ser guiadas por el pensamiento claro, no por la repetición ciega. Para ellos, trabajar sin reflexión era una forma de esclavitud. La verdadera libertad estaba en actuar con sabiduría, en no confundir movimiento con avance. Así que hoy pregúntate, ¿estás trabajando duro por costumbre o estás trabajando con dirección? ¿Estás haciendo más o estás haciendo mejor? Porque si no revisas tu forma de actuar, puedes pasarte la vida entera corriendo en círculos. El éxito no es una cuestión de fuerza bruta, es una cuestión de enfoque estratégico. No se trata de ser el que más se cansa, sino el que mejor construye. Empieza a valorar tu energía como un recurso limitado. No la malgastes en lo que no suma, no la sacrifiques en lo que puedes optimizar. Aprende a trabajar con intención, que cada hora cuente, que cada esfuerzo te acerque, que cada día te deje un resultado tangible. Y si haces eso, verás cómo empiezas a avanzar no por desgaste, sino por inteligencia, no por insistencia, sino por claridad. Y ese es el tipo de trabajo que realmente transforma vidas. Número 9. No critiques el techo de tu vecino. Es muy fácil mirar al techo del vecino y señalar sus grietas, sus manchas, sus imperfecciones. Pero lo difícil y lo verdaderamente necesario es tener el valor de mirar el propio, porque mientras apuntas con el dedo hacia lo que otros hacen mal, podrías estar ignorando todo lo que aún tienes por corregir en ti. Y así es como se vive una vida de juicios y quejas, sin avanzar un solo paso hacia el cambio personal. Criticar es cómodo, mejorarse a uno mismo, no tanto. Pero si realmente quieres crecer, tienes que invertir menos tiempo en observar lo que falta en los demás y más en corregir lo que falta en ti. La crítica nace muchas veces del ego, de esa necesidad silenciosa de sentirte por encima, aunque sea por comparación. Si el otro está peor, entonces yo estoy mejor. Pero esa lógica es una trampa, porque mientras estás enfocado en los errores ajenos, no haces nada por superar los tuyos. Y al final del día, sigues siendo la misma persona, solo que más distraída y más alejada de tu verdadero potencial. Cuando criticas, tu mente se centra hacia afuera, y mientras más tiempo pasas mirando hacia afuera, menos energía te queda para trabajar en tu interior. Lo que deberías estar usando para mejorar tu vida, lo estás gastando en analizar la de los demás. Y eso no solo te aleja del crecimiento, también te convierte en una persona menos compasiva, menos consciente y menos respetada. Porque nadie admira a quien siempre está señalando, se admira a quien da el ejemplo, a quien se enfoca en sí mismo, a quien usa su tiempo en crecer, no en juzgar. Y esa es la diferencia entre el que construye en silencio y el que critica desde la sombra. Uno evoluciona, el otro se estanca. Antes de opinar sobre los errores del otro, pregúntate, ¿cómo está mi propio techo? ¿Qué tengo pendiente por reparar, por reforzar, por mejorar? Porque cuando te haces esas preguntas con honestidad, la crítica pierde sentido, ya no se siente necesaria, porque entiendes que cada persona está librando su propia batalla y tú bastante tienes con las tuyas. Y si ves una falla en alguien más, conviértela en una oportunidad para reflexionar. ¿Estoy haciendo esto mismo sin darme cuenta? ¿En qué parte de mi vida estoy repitiendo algo similar? Así, en lugar de criticar, aprendes. En lugar de juzgar, creces. Y ese cambio de enfoque es lo que convierte a una mente común en una mente sabia. Esto no significa que ignores el daño o que toleres lo inaceptable. Significa que no usas los errores ajenos como excusa para sentirte mejor. Significa que no haces del juicio tu identidad. Que entiendes que todos, en algún nivel, tienen algo por corregir, empezando por ti. Desde la visión del estoicismo, esta práctica es esencial. Epicteto enseñaba que lo que hace noble al ser humano no es el juicio sobre los demás, sino el dominio sobre uno mismo.
Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía que criticar la vida de otro es perder tiempo que podrías usar en gobernar la tuya. Para los estoicos, la autoconciencia era una virtud y la crítica una distracción que aleja del verdadero camino de la mejora interna. Ellos no vivían para señalar, vivían para refinar el carácter. Si realmente quieres avanzar, empieza a mirar menos los errores del vecino y más los cimientos de tu casa. Observa tus reacciones, tus actitudes, tus hábitos. ¿Eres tan coherente como exiges que otros sean? ¿Eres tan responsable como esperas de los demás? ¿Actúas con la misma integridad que exiges con palabras? Cuando haces ese ejercicio, algo cambia. Te vuelves más humilde, más consciente, más paciente, porque entiendes que todos estamos en un proceso y que el tiempo que inviertes en ti es el único que realmente transforma. Así que la próxima vez que te veas tentado a criticar, detente. Respira y recuerda, el juicio que lanzas hacia otro podría ser el mismo que un día te regrese multiplicado. Mejor enfócate en construir, en corregirte, en crecer, porque ese trabajo silencioso, constante, honesto, es el que realmente vale. Y cuando tu techo esté fuerte, limpio, firme, no necesitarás decir nada. Tu ejemplo hablará por ti, y entonces en lugar de criticar a los demás, quizás los inspires a hacer lo mismo. Y ese es el verdadero impacto de una vida bien vivida. Número 10. Guarda tus logros para ti. No todo lo que logras necesita ser mostrado. No todo triunfo requiere aplausos. Hay una fuerza poderosa en guardar tus logros para ti, en proteger lo que estás construyendo lejos del ruido, de la comparación y del juicio ajeno. Porque cuando haces algo grande y sientes la necesidad de anunciarlo de inmediato, corres el riesgo de convertir ese logro en un espectáculo, en lugar de dejar que sea una piedra sólida sobre la que sigues edificando en silencio. Mostrar tus avances constantemente puede parecer inofensivo, pero con el tiempo puede transformarse en una trampa. Te acostumbras a que el valor de lo que haces venga de la reacción de los demás. Empiezas a trabajar no por tu crecimiento, sino por la validación externa. Y así, lo que era un proceso genuino de superación se convierte en una carrera por impresionar. Tu camino deja de ser tuyo y empieza a ser un show para otros. Además, cada vez que expones tus logros, inevitablemente generas una reacción. A veces es admiración, otras veces es envidia. No puedes controlar cómo lo toman los demás. Y si no estás preparado internamente, esa energía, positiva o negativa, puede afectarte más de lo que imaginas. Las comparaciones comienzan a aparecer, las opiniones no pedidas también, y te das cuenta de que lo que querías compartir con alegría ahora se convierte en algo que necesitas defender, justificar o explicar. Hay una paz inmensa en hacer las cosas bien y no contárselo a nadie, en mirar lo que lograste, sonreír para ti mismo y seguir avanzando, porque no necesitas testigos para saber que estás creciendo. No necesitas aprobación para confirmar que estás mejorando. Si tú sabes lo que costó, si tú entiendes el sacrificio, si tú sientes el avance, entonces ya es suficiente. Celebrar en silencio es una forma de honrar tu proceso. Es decirte a ti mismo, no necesito que el mundo lo sepa, yo lo sé y eso basta. Es proteger tu energía, tu enfoque, tu camino, porque cada vez que haces público un logro, abres la puerta a energías que no siempre suman. Pero cuando lo conservas en tu interior, cuando lo guardas con humildad, se convierte en una semilla que crece firme, sin interrupciones, sin distracciones. Esto no quiere decir que nunca compartas nada. Puedes hacerlo, claro, pero hazlo desde un lugar auténtico, no desde la necesidad de ser visto. Comparte cuando eso pueda inspirar o aportar, no solo cuando quieres demostrar algo, y sobre todo, comparte solo cuando tu interior esté tan firme que ninguna opinión externa pueda mover lo que ya has construido. La verdadera seguridad no grita, camina en silencio. La verdadera confianza no necesita mostrarse, se siente, y cuando tu trabajo,
tu disciplina y tu crecimiento son reales, no hace falta que nadie lo valide. Tu vida hablará por ti, tus resultados hablarán por ti, tu paz interior hablará por ti. Desde el estoicismo, esta actitud es parte de la virtud. Séneca decía que no hay gloria más pura que la que no necesita ser anunciada. Epicteto enseñaba que el sabio no busca reconocimiento, busca coherencia. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, escribía para sí mismo, no para ser admirado. Los estoicos sabían que mostrar logros sin necesidad era alimentar el ego, y que el ego descontrolado es el primer obstáculo en el camino hacia la sabiduría. Así que guarda lo que estás logrando, disfrútalo en silencio. Que tu fuerza venga de dentro, no de los halagos, que tu avance no dependa de los likes ni de las felicitaciones, sino de la satisfacción profunda de estar cumpliendo con lo que tú mismo te prometiste. Y si llega un momento en el que compartes, hazlo con humildad, no para probarle algo a nadie, sino para agradecer, para inspirar o para cerrar un ciclo, pero nunca para llenar un vacío de validación. Porque el verdadero éxito no se mide por cuánto lo ven los demás, se mide por cómo te transforma a ti, por lo que aprendes, por lo que superas, por la persona en la que te conviertes. Y esa transformación, la más valiosa de todas, ocurre en silencio, lejos del ruido, lejos del escenario. Solo tú, tu esfuerzo y tu próxima meta. Número 11. El hombre sabio evita los extremos. El verdadero poder no está en los extremos, está en el equilibrio. El hombre sabio no se deja arrastrar por pasiones desbordadas ni por rechazos absolutos. No vive en los polos de la emoción ni en los límites de la acción. Vive en el centro, donde hay claridad, calma y control. Porque los extremos seducen, sí, te hacen sentir vivo, te dan la ilusión de decisión rápida, de intensidad, pero esa intensidad rara vez es sostenible, y lo que no puedes sostener, al final, termina rompiéndote. Cuando trabajas sin descanso, creyendo que todo es productividad, pierdes la salud, la paz y las relaciones. Cuando lo evitas todo por miedo al agotamiento, pierdes propósito, dirección y disciplina. Cuando amas con ceguera, te destruyes por el otro. Cuando te cierras por completo, te vuelves incapaz de conectar. Así funciona. Todo extremo es una distorsión de lo que podría ser hermoso si tuviera equilibrio. Y es que en la búsqueda del equilibrio no hay debilidad, hay madurez. Requiere fuerza interior decir, no me voy a los extremos, voy a elegir lo que es justo, lo que es suficiente, lo que es coherente con mi bienestar. Es más fácil caer en lo radical, blanco o negro, todo o nada. Amor absoluto o rechazo total, trabajo sin parar o completa inacción. Pero el sabio observa, reflexiona y escoge el camino del medio, no porque sea el más cómodo, sino porque es el más inteligente. Esto se aplica a todo. En el trabajo, por ejemplo, si vives solo para producir, vas a perderte de ti mismo. Vas a llegar al límite, pero si evitas el esfuerzo por completo, si caes en la pereza o la mediocridad disfrazada de equilibrio, también estás eligiendo un extremo. El equilibrio está en trabajar con propósito, con ritmo, con pausa cuando es necesaria y acción cuando se requiere. En las relaciones, lo mismo. El amor no es fusión total ni indiferencia absoluta. Es entrega con límites, es presencia sin dependencia, es cuidado sin sacrificio ciego. El equilibrio te permite amar sin perderte, dar sin agotarte, conectar sin dejar de ser tú. En la salud también. Comer en exceso o restringirte en exceso, entrenar hasta el agotamiento o no moverte nunca. Ninguno de esos extremos construye bienestar, el equilibrio se encuentra en la constancia moderada. En el hábito que se mantiene, no en la exageración que se quiebra. Incluso en tu desarrollo personal, los extremos pueden confundirte. Si todo el tiempo estás buscando mejorar sin descanso, creyendo que nunca es suficiente, estás cayendo en un extremo peligroso, el de la autoexigencia destructiva. Pero si justificas cada error, cada limitación, diciendo que así eres y así está bien, estás cayendo en el otro, el de la resignación.
Ninguno es sabio. Lo sabio es crecer con paciencia, con aceptación, pero sin renunciar al cambio. Desde la filosofía estoica, este principio es fundamental. Los estoicos enseñaban que la virtud se encuentra en el punto medio, que ni el exceso de placer ni el exceso de sufrimiento son señales de sabiduría. Séneca decía que no hay nada más dañino que una vida llevada por extremos emocionales. Epicteto enseñaba que debemos mantenernos indiferentes ante los excesos del mundo y de nuestras propias pasiones y actuar desde la razón. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía que la mente equilibrada es la mente imbatible. Para ellos, vivir en equilibrio era vivir con fortaleza. No se trata de ser tibio o de no tomar postura. Se trata de actuar con claridad. El equilibrio no es pasividad, es dominio. Es la capacidad de avanzar sin romperse, de sentir sin desbordarse, de decidir sin perderse en los extremos. Porque quien cae en los polos emocionales pierde el control, y quien pierde el control pierde la libertad. Hoy, más que nunca, el equilibrio es un acto de rebeldía. En un mundo que te empuja a correr sin freno, a opinar sin pensar, a reaccionar sin pausa, tú eliges el centro, el punto firme, el camino sereno, y desde ahí actúas, no por impulso, no por necesidad, sino por elección. Elige la calma en medio del caos, elige la moderación frente a la exageración, elige el equilibrio, porque ahí está la verdadera fuerza, no en lo que explota, sino en lo que se mantiene, no en lo que impresiona, sino en lo que perdura. Y si puedes vivir así, con dirección, con ritmo, con balance, descubrirás que no necesitas extremos para sentirte pleno. Solo necesitas estar en tu centro, ahí donde todo tiene sentido. Número 12. No sigas al rebaño, no naciste para seguir al rebaño. No estás aquí para repetir los patrones que todos siguen sin cuestionar, ni para conformarte con lo que la mayoría acepta como normal, porque lo común no siempre es lo correcto, lo popular no siempre es lo sabio, y lo que hacen todos no necesariamente te llevará a donde tú quieres ir. La verdadera grandeza no se encuentra en caminar por rutas marcadas, sino en tener el coraje de crear la tuya, incluso si eso significa ir en dirección opuesta. Seguir al rebaño es fácil, te da una falsa sensación de seguridad, te hace sentir acompañado, pero también te adormece, apaga tu pensamiento crítico, te acostumbra a aceptar sin analizar, a imitar sin entender, a obedecer sin cuestionar. Y un día despiertas con años vividos y te das cuenta de que no sabes ni por qué haces lo que haces, ni por qué deseas lo que deseas. Solo seguiste lo que todos hacían y terminaste en un lugar que no era para ti. Ir a contracorriente, en cambio, es incómodo, requiere carácter. Vas a ser señalado, vas a sentirte solo, vas a dudar de ti mismo. Pero es el precio que se paga por vivir con autenticidad. No viniste a este mundo a complacer al colectivo, viniste a descubrir tu voz y a usarla, aunque tiemble, aunque moleste, aunque se quede sin aplausos, porque solo quien tiene el coraje de pensar por sí mismo puede realmente crear una vida que le pertenezca. La mayoría elige lo que es cómodo, estudia lo que toca, trabaja en lo que da dinero, vive como le enseñaron. Pero los pocos que deciden detenerse, cuestionar y elegir con conciencia, esos son los que construyen algo diferente. Esos son los que viven con propósito, porque no se conformaron con copiar lo que ya estaba hecho, se atrevieron a inventar algo nuevo. No tengas miedo de ser diferente, ten miedo de pasar toda tu vida deseando algo distinto y no tener el valor de ir por ello. La presión social es real, sí, pero es mucho más pesada la frustración de una vida no vivida. No estás aquí para encajar, estás aquí para expresarte, para crecer, para desafiar lo establecido si eso significa ser más tú. Y eso solo lo logras cuando dejas de mirar a los lados y empiezas a mirar hacia adentro. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Empieza por hacerte preguntas incómodas. ¿Estoy haciendo esto porque quiero o porque todos lo hacen? ¿Este camino es mío o simplemente lo heredé? ¿Esta decisión refleja quién soy o solo evita el juicio de otros? Cuando empieces a responder con honestidad,
Vas a darte cuenta de cuántas cosas haces por miedo, por costumbre o por necesidad de aprobación. Y ahí es cuando empieza el verdadero cambio. Después, actúa. Di que no cuando todos dicen que sí. Elige algo distinto. Deja de seguir modas. Deja de justificar lo que no resuena contigo. Al principio vas a sentir incomodidad, tal vez rechazo, tal vez soledad. Pero eso también es parte del proceso. Porque cuando dejas de pertenecer al rebaño, empiezas a pertenecer a ti. Y eso es lo más valioso que puedes lograr. Desde el estoicismo, esta actitud es esencial. Marco Aurelio advertía contra la costumbre de seguir a la multitud sin reflexión, recordando que la mayoría se deja llevar por deseos y temores vacíos. Epicteto enseñaba que el sabio no se mueve por lo que piensan los demás, sino por lo que la razón le muestra como correcto. Los estoicos comprendían que ser parte del colectivo no debe implicar perder la autonomía del juicio, porque cuando cedes tu criterio por aceptación, pierdes el control de tu alma, y para ellos la libertad interior era el bien supremo, así que no temas caminar solo. Porque muchas veces el silencio de tu camino será el espacio donde se escuchará por primera vez tu verdadera voz. No temas ir más lento, porque la velocidad del rebaño no sirve si te lleva en dirección equivocada. No temas ser incomprendido, porque la mayoría solo entiende lo que ya ha sido repetido 1000 veces. Tu autenticidad vale más que cualquier aprobación. Tu camino, aunque incierto, será más rico si es tuyo. Deja de seguir, empieza a decidir, y cuando lo hagas, no esperes aplausos, espera transformación, espera profundidad, espera una vida que por fin se sienta como tuya, porque cuando te atreves a no seguir al rebaño, es cuando realmente empiezas a avanzar. Número 13. No pierdas el tiempo con personas que no valoran tu tiempo. Tu tiempo es tu vida. Cada minuto que entregas no vuelve, no se recupera, no se repite, no se almacena. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo entregas como si no valiera nada? ¿Cuántas veces te quedas en conversaciones vacías, con personas que solo te absorben, que solo te frenan, que solo aparecen cuando les conviene? El problema no es que existan personas así. El problema es que tú sigas regalándoles tu recurso más valioso, tu tiempo. Debes ser más exigente con quien lo compartes, no desde el ego, sino desde la conciencia. Estar disponible para todo el mundo es una receta segura para terminar vacío, frustrado y resentido. Porque te das y no recibes nada, porque escuchas, pero nadie te escucha a ti, porque das apoyo, pero no hay reciprocidad, y la culpa no es de ellos, es tuya, por no poner límites, por no valorar lo que tú mismo estás entregando. Hay personas que sin darse cuenta, o a veces muy conscientemente, se convierten en ladrones de tiempo. Te llaman solo cuando tienen un problema. Te buscan solo cuando necesitan algo, te llenan de quejas, de dramas, de energía densa. No quieren soluciones, quieren atención. No quieren crecer, quieren compañía para su estancamiento. Y si tú no despiertas, terminas siendo parte de esa rueda interminable de desgaste emocional. Invertir tiempo en alguien debe sentirse como una expansión, no como una carga. Debe haber un intercambio sano, de ideas, de emociones, de respeto. No necesitas rodearte de genios, pero sí de personas que te inspiren a ser mejor, que valoren tu presencia, que también estén dispuestas a dar, no solo a recibir. Porque si estás rodeado de quienes solo te restan, ¿cuánto crees que te quedará para tus metas, tu paz, tu desarrollo? Empieza a observar con quién pasas más tiempo, cómo te sientes después de estar con ellos. ¿Te elevan o te agotan? ¿Te inspiran o te confunden? ¿Celebran tus logros o los minimizan? ¿Están cuando tú necesitas o solo cuando ellos te necesitan? Estas preguntas son un espejo y sus respuestas una brújula.
No tengas miedo de alejarte, no estás obligado a quedarte donde no hay crecimiento, donde no hay respeto, donde no hay energía mutua. Alejarse no es desprecio, es amor propio, es entender que tu tiempo es limitado y que no puedes seguir repartiéndolo con descuido, porque cada vez que lo haces, estás dejando de invertirlo en quienes sí lo merecen y en lo más importante, en ti. No se trata de cortar relaciones con frialdad. Se trata de priorizar, de reconocer quién realmente suma y también de entender que no todas las personas están hechas para todos los momentos. Algunos estuvieron bien para una etapa, pero ya no tienen lugar en tu presente, y eso está bien, porque crecer también implica dejar ir. Desde el estoicismo, este principio está profundamente arraigado. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Para los estoicos, el tiempo debía ser protegido como el más preciado de los tesoros. Epicteto enseñaba que debemos elegir con cuidado con quién compartimos nuestro camino, porque las compañías moldean nuestro carácter. Marco Aurelio, en sus meditaciones, insistía en rodearse de personas virtuosas y no desperdiciar el alma en lo que no edifica. Así que cuida tu tiempo como cuidas tu vida, porque eso es. Lo que haces con tus horas define quién eres. Decide con intención. Sé firme. Aprende a decir no sin culpa, no para herir, sino para proteger tu energía, para enfocar tu atención en lo que realmente importa y para dejar espacio solo a quienes lo valoran de verdad. Al final, no se trata de estar con mucha gente, se trata de estar con la gente correcta, aquella que te impulsa, que te escucha, que te respeta, que celebra contigo y también te confronta con amor. Esa gente no es fácil de encontrar y por eso necesitas hacer espacio para cuando lleguen, para cuando tú seas esa persona para otros. Pero no podrás hacerlo si sigues regalando tu tiempo a quien no lo merece. Elige bien, porque cada minuto que entregas es vida que no vuelve. Número 14. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. No importa cuán lejos esté tu meta, no importa cuán alto parezca el sueño, no importa cuán imposible se vea desde donde estás parado ahora, porque todo, absolutamente todo lo grande, empezó siendo pequeño. Un libro comienza con una palabra, una carrera con el primer entrenamiento, un nuevo estilo de vida con una sola decisión. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Ese paso que muchos no se atreven a dar por miedo, por dudas, por perfeccionismo. Pero si no das ese primer paso, nunca sabrás hasta dónde podrías haber llegado. La mayoría espera a sentirse listo, espera a tener todo claro, espera a que las circunstancias sean ideales, pero eso casi nunca sucede. Si esperas el momento perfecto, te quedarás esperando toda la vida, porque el cambio no empieza cuando todo está alineado. Empieza cuando tú decides moverte, aún en medio de la incertidumbre, aún cuando no tienes todas las respuestas, aún cuando el miedo susurra que no estás preparado. Y lo mejor de todo es que no necesitas hacer algo enorme hoy. Solo necesitas dar un paso, uno pequeño, uno alcanzable, uno que te saque del lugar donde estás. Si haces eso, el resto se irá acomodando. Porque el movimiento crea claridad, la acción rompe la duda. El avance, aunque sea mínimo, te da energía, impulso, motivación real. Pero nada de eso ocurre hasta que te atreves a empezar. Tal vez tu meta es escribir un libro, aprender un idioma, mejorar tu salud, sanar emocionalmente, cambiar de carrera, construir un nuevo hábito o dejar atrás una relación tóxica. Cualquiera sea el objetivo, es normal que te abrume. Lo ves como una montaña, pero lo que necesitas recordar es que no tienes que escalarla toda hoy. Solo tienes que dar el primer paso, y mañana el siguiente, y luego otro, y otro más. Así es como se logran las cosas que transforman vidas. El primer paso siempre es el más poderoso, no porque sea el más grande, sino porque es el más decisivo, porque rompe la inercia, porque cambia tu mentalidad, porque convierte una intención en acción. Ese paso, por más pequeño que parezca, es el que separa a los que sueñan de los que hacen, a los que planean eternamente de los que empiezan a construir.
Y sí, probablemente tengas miedo, probablemente te equivoques, pero eso es parte del camino. No necesitas un paso perfecto, necesitas un paso real, porque el que avanza, aprende, el que actúa, crece, el que se mueve, se transforma. Aplica esto hoy. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué has estado postergando? ¿Qué sabes que debes hacer, pero no has hecho porque lo ves demasiado grande? Divide esa meta en partes pequeñas y da una de esas partes ahora. Si quieres cambiar tu cuerpo, no pienses en el año entero de entrenamiento. Solo sal a caminar hoy. Si quieres emprender, no pienses en el negocio completo. Solo escribe una idea. Si quieres sanar, no pienses en la solución total. Solo haz una llamada. Lee una página. Habla contigo mismo desde el amor. Lo pequeño, repetido, se vuelve imparable. Desde el estoicismo, esta enseñanza tiene raíces profundas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía que la acción presente, la tarea frente a ti, es lo único que debes atender con excelencia. Epicteto enseñaba que no debemos abrumarnos por el todo, sino enfocarnos en el siguiente acto correcto. Para los estoicos, lo que importa no es el tamaño de la tarea, sino la calidad de tu compromiso con ella, porque el carácter se construye paso a paso, acto tras acto, día tras día. No subestimes el poder de empezar, porque en ese acto sencillo está contenido todo tu potencial. No necesitas un plan maestro, solo necesitas moverte, hoy, ahora. El primer paso no te lleva a donde quieres llegar, pero te saca de donde no quieres seguir estando, y eso ya es un comienzo extraordinario. Así que decide, respira, da ese paso. Que sea imperfecto, pero sea tuyo, que sea pequeño, pero sea firme. Porque cuando lo hagas, habrás cambiado algo mucho más importante que tus circunstancias. Habrás cambiado tu dirección, y en ese cambio comienza todo lo demás. Número 15. Usar el fingir ser tonto como una herramienta. No todo lo que sabes tiene que ser dicho. No todo error necesita ser corregido. No toda verdad debe ser revelada. Porque a veces la inteligencia más alta se disfraza de silencio, de pausa, de una sonrisa leve que deja pasar. Fingir ser tonto no significa rebajarte. No significa negar tu capacidad ni dejar de pensar por ti mismo. Significa elegir tus batallas, proteger tu paz y usar la astucia para conservar relaciones que el ego podría romper en segundos. Porque hay momentos donde ganar la razón es perder mucho más de lo que parece. Ser inteligente no es demostrarlo a cada instante, es saber cuándo no necesitas demostrarlo. Es reconocer que corregir a alguien en público, por más cierto que seas, puede humillarlo. Es entender que insistir en tener la última palabra puede cerrar puertas. Es ver que a veces lo más sabio no es mostrar lo que sabes, sino lo que puedes callar, no por miedo, sino por conciencia. Porque sabes que hay cosas más valiosas que tener razón: la armonía, la conexión, la inteligencia emocional. Hay situaciones donde hablar solo aumenta el conflicto, donde corregir solo despierta el orgullo herido del otro, donde tu conocimiento, en lugar de ayudar, se percibe como arrogancia, y aunque tu intención sea buena, el efecto puede ser el opuesto. Por eso, fingir ignorancia de manera estratégica, no deshonesta, puede evitar tensiones innecesarias, puede mantener la relación a salvo y puede incluso abrir espacio para que el otro se sienta visto, escuchado, respetado. Esto no significa que debas permitir el error eternamente. Significa que eliges el momento adecuado para hablar, que no necesitas reaccionar ante cada imprecisión, que puedes ser más sabio que impulsivo. Y esa es una de las formas más poderosas de inteligencia, la capacidad de contenerte cuando sabes que tu intervención, aunque correcta, solo provocaría fricción. En una conversación, cuando alguien dice algo que sabes que no es del todo cierto, puedes simplemente asentir, dejar que termine su idea y no hacer de eso un punto de fricción. No por sumisión, sino por estrategia. Porque entiendes que no todo lo que sabes debe ser mostrado.
porque tu paz vale más que tu orgullo y porque muchas veces dejar pasar un detalle puede conservar una relación entera. La persona verdaderamente segura de sí misma no necesita impresionar a nadie, no necesita corregir para sentirse valiosa, no necesita probar nada, porque ya se conoce, ya se valida desde dentro, y por eso puede jugar el papel de no saber, de dejar pasar, de no corregir, sin que eso la haga menos. De hecho, eso la hace más fuerte, porque no está gobernada por el ego, está guiada por la sabiduría, y esto, cuando se aplica con elegancia, genera una percepción muy poderosa. Las personas te verán como alguien humilde, accesible, con quien se puede hablar sin miedo. No sentirán que cada palabra es juzgada, cada error corregido, cada duda expuesta, y eso abre puertas. Porque las relaciones no se construyen con perfección intelectual, sino con confianza emocional. Y a veces, un pequeño acto de fingida ignorancia puede ser el puente que evita un conflicto innecesario. Desde la mirada estoica, esto tiene sentido profundo. Epicteto enseñaba que no debemos alardear de nuestro conocimiento y que muchas veces es más sabio mantener la calma y no corregir al necio. Marco Aurelio escribía que no hay gloria en confrontar a quien no está listo para entender. Los estoicos entendían que actuar con sabiduría es también actuar con contención, que la virtud no se expresa siempre con palabras, sino con equilibrio, con prudencia, con inteligencia emocional. Así que no tengas miedo de parecer menos, ten miedo de ser esclavo de tu necesidad de tener siempre la razón. No se trata de apagar tu luz, sino de saber cuándo encenderla. No se trata de fingir ignorancia por debilidad, sino de elegir cuándo tu sabiduría sirve al momento y cuándo es mejor dejarla en silencio. Y cuando lo haces, cuando aprendes a callar con intención, a contenerte con elegancia, a fingir que no sabes para conservar la armonía, entonces estás actuando no desde la necesidad, sino desde el poder. Porque el que puede corregir y elige no hacerlo, demuestra algo más grande que conocimiento, demuestra dominio propio. Y ese dominio, en un mundo lleno de impulsos, vale más que cualquier argumento bien dicho. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso que muchos no se atreven a dar, aprender para superarte. Eso dice mucho de ti. Ahora quiero que refuerces ese compromiso con algo simple pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe: hoy decido superarme a mí mismo. Soy estoico. Que esa frase se grabe en tu mente como una declaración de disciplina, estrategia y crecimiento. Si llegaste hasta el final, se nota que estás listo para el cambio real. Así que sigue aprendiendo, sigue aplicando y no te detengas. Esto apenas comienza.